Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes conversando sobre la historia de Honduras. Para nuestra sesión el día de hoy, les damos la bienvenida a hablar un poco sobre el cariato. Los objetivos de nuestra sesión: determinar el origen de la dictadura de Tiburcio Carías Andino y describir el por qué ocurrió la situación en ese momento histórico. Como contenidos conceptuales, como pueden ver, tenemos cariato, montoneras y caudillismo. Así que, para iniciar, ¿conocen ustedes quién fue Tiburcio Carías Andino? Bueno, pues Tiburcio Carías Andino fue un presidente que gobernó Honduras durante 16 años. Se hizo dictador, por lo que los historiadores le han puesto a su periodo presidencial la dictadura de Carías o el nombre de El Cariato, que se refiere a esos 16 años. Tiburcio Carías Andino va a nacer en Zambrano para un 15 de marzo de 1876 y va a morir en Tegucigalpa un 22 de diciembre de 1969 a una edad muy avanzada, más de 90 años. Él se inicia joven en la política y va a llegar a ser presidente de Honduras alrededor del año de 1933, después de haber vencido a sus oponentes políticos en la última montonera realizada en el año de 1932 y que se conoció como la Revuelta de las Traiciones. A partir de ahí, Tiburcio Carías Andino empezó un gobierno en el cual trató de llevar la paz a Honduras. Antes del gobierno de Carías, recuerden que teníamos muchos procesos violentos. De hecho, aunque Carías ya había ganado las elecciones en 1924, debido a una montonera tuvo que entregarle a Vicente Tosta la oportunidad de poder ser presidente de Honduras a fin de que la paz pudiera continuar en nuestro país. También en una segunda oportunidad en la que él salió ganando se vio la necesidad de ceder su puesto con tal de que todo se mantuviera en orden y paz. Pero después de 1932, pues él decide entonces tomar el poder, ¿verdad?, por la fuerza, a pesar de que él ya había ganado las elecciones, y entonces logra entronizarse ya como presidente de Honduras a partir del año de 1933. En ese sentido, Tiburcio Carías Andino no solo había tenido experiencia participando políticamente en las montoneras, sino que también participando políticamente en ciertos gobiernos. Por ejemplo, lo vemos en esta imagen realmente histórica de la visita de Charles Lindbergh a Honduras. Lindbergh fue el primer piloto en cruzar el Atlántico desde Nueva York hasta París en avión. La primera vez que se hacía. Posteriormente él hace un viaje de buena voluntad y a Honduras llega cuando está el gobierno del doctor Paz Barahona. Sin embargo, Tiburcio Carías Andino era uno de sus ministros, por eso lo vemos en esta imagen también al lado de Charles Lindbergh. Posteriormente, cuando Carías ya es presidente, entonces él nombra a sus principales colaboradores con los que va a regir durante ese periodo de 16 años, aunque él solo había ganado las elecciones para un periodo de 4 años. ¿Cómo fue entonces que logró extenderse tanto? Sencillo, Tiburcio Carías Andino se va a reelegir la primera vez al modificar la Constitución, cambiando el periodo presidencial de 4 a 6 años. Posteriormente, lo que va a ocurrir es que unos diputados van a introducir una moción para que Carías continúe en el poder porque el pueblo lo pide. Y esto va a ser así, entonces va a tener otros 6 años más, completa los 12. Y en el último periodo, pues simplemente se asume de que como no hay necesidad de elecciones porque la gente está contenta con el gobierno de Tiburcio Carías, él continúa en el poder hasta 1949. Obras en tiempos de Carías, pues déjenme comentarles que algunos avances se hicieron durante este periodo. De hecho, las bananeras perdieron un poco de influencia y poder durante el periodo de Carías, por eso a él se le conoce como el último caudillo frutero. Le dio mucho énfasis a la educación, trató inclusive de ampliar los grados de instrucción primaria para que el pueblo hondureño estuviera mejor formado, pero también, por otra parte, permitió que sus comandantes de armas hicieran una represión increíblemente fuerte a los que se opusieran al régimen, llegando a cabo incluso a matar a algunos de estos oponentes. Durante su periodo hubo pena de muerte por fusilamiento. En el caso de sus obras materiales más concretas tenemos el adoquinamiento de la ciudad de Tegucigalpa. Si ustedes son observadores en el centro de la ciudad, cuando se hace un bache, lo que ven abajo es el adoquín que se puso en tiempos de Carías. Ese adoquinamiento lo hicieron la mayor parte de los presos políticos y comunes que se encontraban en la penitenciaría en aquella época. Todo el centro de la ciudad
fue adoquinado en aquel entonces. También Tiburcio Carías Andino fue el que terminó el llamado hoy por hoy Puente Carías, que originalmente la gente le decía el Puente de las Patas Coloradas, porque se inició durante una administración liberal. Va a ser Tiburcio Carías Andino durante una administración nacionalista, que lo va a terminar y entonces se le va a poner por nombre al puente Puente Carías. También, y esto ustedes lo conocen muchísimo muy bien, en el periodo de Carías se construyó el Estadio Nacional. No como ustedes lo ven ahora, sino como lo ven en la imagen. Fue una obra de Paco Prats, arquitecto, a quien Tiburcio Carías Andino le encomendó no solamente la construcción del Estadio Nacional, sino de un parque aledaño que hoy ya no existe, y también del Monumento a la Paz, en el cerro de Doña Juana Laínez. Carías le dio también impulso a la aviación en Honduras, no solamente a la aviación civil, sino también a la Fuerza Aérea Hondureña. De hecho, él consideraba de que construir carreteras en un lugar tan montañoso era prácticamente como botar muchísimos recursos económicos. Entonces decidió que Honduras se desarrollara por aire. Durante su periodo habían aeropuertos en los 18 departamentos del país, lo que permitía trasegar mercaderías y personas con muchísima facilidad. En esta imagen precisamente lo vemos junto a Lowell Yerex, que es el fundador de TACA. TACA empezó operaciones aquí en Honduras, y en el otro extremo tenemos a los oficiales White y Griffin, que eran los que estaban asesorando para la organización de la Fuerza Aérea Hondureña. La aviación, en todo caso, va a encontrar un gran auge durante el periodo de Carías. En primer lugar, como una forma de observación de posibles enemigos o de movimientos de tropas en contra del gobierno. En segundo lugar, para el transporte de pasajeros y correo. De hecho, la primera línea aérea que empieza a llevar correo aéreo fuera de Honduras es TACA, y le apoya posteriormente con el correo interno la Fuerza Aérea en unos pequeños aviones marca Stinson. Para 1949, Carías ya se ha desgastado en el poder, no tiene apoyo internacional tampoco para continuar en él, por lo que entonces convoca elecciones, unas elecciones un poco extrañas, y le entrega el poder entonces a su sucesor, el también nacionalista Juan Manuel Gálvez. A partir de ahí, Tiburcio Carías Andino no se retira de la política, se retira en todo caso de las apariciones públicas en la presidencia, pero se mantiene como líder del Partido Nacional. Siendo líder del Partido Nacional, rigió durante muchos años este agrupamiento político. Inclusive un tiempo se separó del Partido Nacional para fundar el Partido Popular Progresista, pero después volvió al seno del Partido Nacional, donde siempre fue un líder muy tomado en cuenta. A lo largo de ese periodo, su consejo y su oportuno comentario fueron básicos para lo que iba a ser la política del Partido Nacional, sobre todo durante los regímenes militares de Osvaldo López Arellano en los años 60. Se retiró a vivir a su vivienda, alejado de la política, ya cuando contaba con 90 años, en una edad bastante avanzada. Sin embargo, continuaba activo en cuanto a que paseaba por el Parque Central, se sentaba todas las tardes en la acera de su casa. Nadie atentó nunca contra él, nadie lo amenazó de muerte, y prácticamente sus últimos días los vivió tranquilo, hasta que a partir de julio de 1969 se vio postrado en cama, muriendo, como les dije antes, en la madrugada, noche madrugada del 22 al 23 de septiembre de 1969. La hora de la tarea, me gustaría que ustedes hicieran un diario de entrevistas con lo que distintas personas piensan de Carías Andino. ¿Qué es lo que la gente que les rodea a ustedes puede opinar de Tiburcio Carías Andino? Posteriormente compartan los resultados de esa investigación con los compañeros, con el maestro, y discutan entre sí cuál es la visión que la gente en común tiene de este personaje de la historia de Honduras. Cumplimos nuestros objetivos, determinamos el origen de la dictadura de Tiburcio Carías Andino y describimos el por qué ocurre la situación en ese momento histórico. También desarrollamos los contenidos de cariato, montoneras y caudillismo. Así que esto fue todo por esta sesión. Hasta pronto.